Mis hermanos, qué gusto verlos. Buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Es un privilegio estar en medio de ustedes, pero mejor aún es un privilegio servirles abriendo el libro del Señor y meditando en lo que Él nos dejó. A principios de los 1900 vivió un hombre llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud era un neurólogo que dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que él llamaba la conducta humana. Y dentro de sus estudios, él dedujo, y lo dejó plasmado por escrito en diferentes documentos, que el propósito del ser humano en esta tierra es ser feliz. Él así lo dijo. ¿Para qué está la humanidad aquí? Para ser feliz. Claro, en medio de diferentes circunstancias lo plasmaba, pero él decía, cada persona debe de enfocarse en ser feliz. Y aquí pues nace la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo llegar a ser feliz? Y él desarrolló un ensayo llamado La civilización y sus descontentos. Freud afirmó y concluyó que la felicidad se encuentra en el placer sexual, satisfaciendo nuestros deseos carnales. Es como un hombre llega a ser feliz. Y cito de lo que él escribió en su ensayo: el descubrimiento del hombre de que el amor sexual le proporcionó toda felicidad debe haberle sugerido que debería seguir buscando la satisfacción de la felicidad en las relaciones sexuales. Y debería ser el punto central de su vida. Entonces Freud afirma que si un hombre quiere ser feliz, atienda a sus deseos carnales. O sea, Freud no está contextualizándolo bajo qué medios. No está encerrándolo en un matrimonio, como todo creyente lo afirmamos. Freud lo está dejando abierto. Entonces da lugar a que la inmoralidad puede proporcionarme esa felicidad, según él. Todo lo opuesto a lo que la Escritura enseña. Isaías 43:7 dice que somos creados para darle la gloria a Dios. Lo acabamos de cantar ahorita. Exaltar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, si lo analizamos, son los dos lados opuestos. Y gracias al Señor nos dejó un canto que refuta esta postura, que nos lleva a comprender la verdadera felicidad. El Señor nos dejó el Salmo 32. El día de hoy vamos a centrarnos a estudiar el Salmo 32. Son 11 versículos en los cuales vamos a estar estudiando cómo es que un hombre llega a ser plenamente feliz. Y a manera de facilitar nuestro estudio, vamos a dividir estos 11 versículos en 4 elementos. Vamos a partir nuestro estudio en 4 porciones que nos van a facilitar nuestro estudio. Lo vamos a llamar nuestras 4 R's. Recepción de perdón, versículos 1 y 2. Reflexión de pecados, versículos del 3 al 5. Refugio seguro, versículos del 6 al 8. Y rectitud aplicada, versículos del 9 al 11. Con esto nosotros vamos a ver qué nos dice el Señor para que un hombre sea plenamente feliz. Salmo 32, leo de la Reina Valera, pero igual los animo a que me sigan con su vista en la versión que ustedes usan. El sentido no se pierde. Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos como hermanos, exaltar tu nombre, Padre, y abrir tu libro. Es un privilegio poder descansar, Señor, en que tenemos un refugio seguro donde nuestro alivio se hace manifiesto aquí. Te damos muchas gracias, Padre. Te pido que bendigas este tiempo, que seas tú hablándonos, Señor, y que tu Espíritu nos ilumine para comprender lo que el texto dice, Señor. Guarda todo lo que salga de mi boca esta tarde, Padre, que no sea conforme a mis deseos o voluntades, sino que sea expuesta fielmente tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 32 nace de una confesión de pecado de David, plasmado en el Salmo 51. Si bien nosotros tenemos en nuestra Biblia primero el Salmo 32, seguimos, y después tenemos el Salmo 51, la realidad es que no está acomodada cronológicamente. Primeramente se escribió el Salmo 51. De ahí, en respuesta a eso, el Señor, por medio de David, plasmó el Salmo 32. David, todos conocemos la historia, David pecó adulterando con Betsabé y su pecado se fue agravando. No bastó con eso, David quiso cubrir su pecado y mató a Urías. Y el pecado se fue agravando cada vez más, pero peor aún, David lo deja registrado. David pecó delante del Señor. Todo esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Ahí podemos ver la narrativa de esa transgresión de David. Y el Salmo 51 vemos a un hombre arrepentido. Un hombre que viene delante del Señor y dice: contra ti he pecado. Daré lectura a los primeros 4 versículos del Salmo 51 para poder contextualizar y entrar de lleno al Salmo que nos ocupa el día de hoy, que es el 32. Salmo 51, versículos del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, en respuesta a esto, viéndose completamente beneficiado David después de presentarle su pecado al Señor, entramos a nuestro punto número 1, la recepción de perdón. David recibe el perdón que le produce felicidad. Aquí empieza la felicidad que recibe un hombre. Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, versículos 1 y 2. Inicia Salmo de David másquil. Másquil es un término musical usado en 13 salmos al principio, como esta figura que tenemos aquí, Salmo de David másquil. Pero hay un salmo en particular que el másquil está en medio del texto. Y es interesante verlo desde esta forma porque nos ofrece una traducción más entendible a nuestro día a día. El Salmo 47, 7
mete el mástil dentro del texto y dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con mástil, cantad con inteligencia. Entonces, mástil es un término musical que ofrece sabiduría a su oyente. Entonces damos por sentado que este salmo es un salmo de sabiduría, un salmo para que su audiencia original resolviera sabiamente cómo está en su vida diaria con su pecado. Los está animando a, ven y confiesa tu pecado. Por eso es un salmo de sabiduría. Y no se queda nada más a su audiencia original. El Señor nos la dejó plasmada, que tiene un principio también para nosotros, ¿verdad? Nos anima a eso. Y sigue el texto, bienaventurado aquel, versículo 1. Versículo 2 vuelve a decir, bienaventurado el hombre. Nosotros en español, para enfatizar algo, le agregamos un muy, o un mucho, o un sumamente. Estoy cansado. Pero para enfatizarlo digo, estoy muy cansado. Estoy sumamente cansado, ¿no? En hebreo no. En hebreo la repetición de las palabras hace el énfasis. Entonces, ¿cómo está David aquí? Sumamente bienaventurado. Bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Es ser feliz. No es otra cosa más que ser feliz. Traducción en el lenguaje original es, oh, cuánta felicidad. Entonces, David es sumamente feliz. Por eso lo repite, ¿no? ¿Y qué le causa felicidad? Dice, bienaventurado aquel. Y vamos a ver tres figuras aquí que aluden a lo mismo. Transgresión, pecado e iniquidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel a quien su pecado ha sido cubierto. Y en el 2 dice, bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si bien estas tres referencias dan el mismo sentido de que el Señor perdonó sus transgresiones, es importante analizar cada una, porque nos enseñan bajo qué circunstancias es, por qué decir transgresión, por qué decir pecado y por qué decir iniquidad. Una transgresión es un acto voluntario de desobediencia, no es una reacción. Yo puedo reaccionar con ira bajo algo, pero es un evento particular. Reaccioné con ira, y me arrepiento por esa reacción, pero fue un evento particular. Aquí no. Esa transgresión fue un acto voluntario de David. Maldad en su corazón que pasó a su mente y trabajó con él. Trabajó con él, pecó con Betsabé, no le bastó y siguió pensando, ¿cómo encubro este pecado? ¿Cómo le hago? Voy a matar a este hombre también. Entonces, esa transgresión es un acto voluntario. Él estuvo trabajando en su pecado. Dice también el texto, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. Esa es la definición del pecado. Imaginémonos una silueta, estoy con un arco, con una flecha, le tiro y erro al blanco. No le doy al punto que debo dar, ¿no? Entonces, esto es el pecado. El pecado o la errada al blanco, gracias hermano, puede ser tanto natural como deliberado. En pecado me concibió mi madre. Es un pecado natural, ¿verdad? Pero el de David era deliberado. Él sabía que su arco estaba chueco o que su flecha no estaba funcionando bien y él seguía tirando, no le preocupaba. Sabía que erró al blanco y dice, pasa nada. No cambió de instrumentos, no agarró otros. Yo sigo tirando con lo mismo, no pasa nada. Sabía que iba a fallar y seguía, persistía en su pecado. Deliberadamente, él seguía fallando. Y dice el texto, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Todo eso le fue perdonado a David. Iniquidad es esa infracción que nos separa de Dios. Es una infracción que nos separa de Dios, la iniquidad. Y el Salmo 5 lo registra. Aborreces a los que hacen iniquidad.
Dios aborrece a los que hacen iniquidad. David estaba haciendo iniquidad. ¿Y qué pasó con su iniquidad? Su iniquidad ya no fue culpa, ya no se le acusó. David no dejó de ser un infractor de la ley. Él ya había pecado. O sea, su iniquidad ya estaba marcada. Él hizo el delito. Sin embargo, nuestro juez lo declaró sin culpa. Quedó absuelto de culpa. Vean qué maravilloso. O sea, él no dejó de ser culpable, pero ¿qué pasó? Alguien pagó por él. Alguien pagó la fianza por él. Por eso él ya no fue culpable. La sangre de Cristo es la que viene a pagar por nosotros. Nosotros no tenemos con qué cubrir esa fianza después de nuestro delito. Pero la sangre de Cristo, pura y sin mancha, viene a cubrir esa iniquidad y quedamos nosotros absueltos. Entonces, estas tres referencias, David las está registrando que lo hacen ser sumamente feliz. Porque Dios ya no le está tomando en cuenta sus transgresiones, sus pecados ni sus iniquidades. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Esto nos lleva, es una transición para entrar a nuestro segundo punto. David había sido un traicionero, un mentiroso, un engañador, pero su conciencia ya no estaba cautiva al engaño. Y esto lo lleva a reflexionar en qué había hecho, en qué había transgredido. Y entramos nosotros a nuestro punto número 2, a la reflexión de nuestros pecados. Es importante. Muchas veces damos nuestro testimonio y parece como que nos estamos gozando de nuestro antiguo yo. Y decimos, ay, este amigo sí se arrepintió. O lo veo muy gozoso de quién fue, ¿no? Como que lo dice con disfrute. David no lo estaba haciendo en ese sentido. David estaba reflexionando qué había hecho en su vida y qué consecuencias le trajo. Es sano. Yo creo que nos anima a voltear para atrás y decir, de allá me sacó el Señor. No decir, ah, qué padre, yo era ¿no? No, David lo hizo en el sentido, de allá me trajo el Señor. De allá me rescató el Señor. O sea, toda la culpa que yo merecía por ser un transgresor de la ley, ya todo está pagado, ¿no? Y David reflexiona, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. David reconoció esos días como algo tormentoso, realmente no le traía gozo. Él sentía una angustia, hice tal y tal y tal y tal. Y su silencio es el que lo llevó a esa destrucción total, dice, mientras callé. Pero no era nada más un sentir de David. No era nada más algo espiritual que él estaba sintiendo, ese dolor y esa angustia. Tuvo consecuencias físicas. David deja registrado que su pecado, mientras él cayó y lo estuvo almacenando en su corazón y dándole vueltas y vueltas, llegó el punto que dijo, ya no puedo más. Creo que a veces nos pasa, pecamos y traemos esto acá, no podemos dormir. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me empieza a doler la cabeza. Y también se manifiesta en nuestro cuerpo. O sea, la realidad es que ya no es nada más una angustia del corazón, sino que se ve expresada también. David dice, mientras callé, su cuerpo se envejeció. Gimió todo el día. Esta es una expresión de dolor grande. Él gimió de dolor todo el día. Sufría de día y de noche. Su verdor en sequedades de verano. Algunos comentaristas citan que esta frase probablemente puede ser que padeció fiebre. Entonces, estudiosos de los idiomas originales concluyen que puede ser que él estaba pasando mucha fiebre. El texto no nos lo dice en nuestro idioma tal cual, pero de que estaba sufriendo, este hombre estaba sufriendo. Y físicamente se veía, ¿no? Pero ese dolor físico, el Señor lo usó para su gloria. ¿Por qué? Porque guió a David a la confesión de su pecado. O sea, probablemente
Si él no sentía nada de esa angustia, no estoy, o sea, me siento bien de aquí, me siento bien físicamente, pero no, el Señor estuvo, David, estás pecando, David, estás pecando. Y empezamos a sentir no me siento a gusto con mi pecado. Me estoy deleitando en mi pecado. Pero esto el Señor lo usó y David fue y confesó su pecado y termina el versículo 4 y dice Selah. Selah es una nota musical de silencio que nos permite reflexionar en lo que está pasando y descansar y meditar y decir, ¿qué está pasando? Mientras callé, vaya que sufrí. Y entra un contraste aquí, entrando al versículo 5. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David estuvo en los versículos 3 y 4 reflexionando qué pasó mientras él guardó silencio y estuvo atesorando el pecado dentro de él. Pero inmediatamente da un giro. ¿Por qué? Porque cuando David confesó su pecado, fue perdonado. ¿Y qué pasó? Y su felicidad comenzó a expresarse, ¿no? Él comenzó a sentir toda esa felicidad. ¿Qué hizo David con su pecado? Lo declaró. No lo encubrió y lo confesó. Tenemos también otras tres figuras aquí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero fíjense cómo en el versículo 5, después de confesarlo, hace estas tres afirmaciones. Mi pecado te declaré. No encubrí, o sea, dejé al descubierto mi iniquidad y confesé mi pecado. Declarar, esta misma palabra la podemos ver en la Escritura como reconocer. Entonces David reconoció su pecado, primeramente. Lo declaré, David reconoció. Pero la realidad es que no basta con reconocer nuestro pecado. Veamos esta progresión aquí en este versículo 5. Yo puedo reconocer mi pecado, pero eso el Señor no es lo que está esperando de mí. ¿Cuántas personas no hay allá afuera que dicen, yo me dedico a matar gente? Están reconociendo su pecado. Sin embargo, eso no los está limpiando de su culpa. Hay gente que se deleita en su infidelidad y le cuenta a sus amigos, ¿qué crees? Soy un infiel. Lo está reconociendo. Sin embargo, el Señor con eso no queda. O sea, no es lo que debemos hacer delante del Señor. Entonces, por eso esta progresión que David registra aquí en el versículo 5. Primeramente reconoció su pecado, pero con eso no basta. Puso al descubierto su iniquidad. O sea, no justificó su pecado. ¿Sabes qué? Estoy haciendo esta cosa. Sé que está mal. Y no me voy a justificar. Realmente estoy actuando mal. Pero aún así, no indica que el Señor le está perdonando su pecado. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Estoy siendo infiel. Lo estoy reconociendo. Y es que, ¿sabes por qué? Tengo muchos problemas en casa. No me estoy justificando, lo estoy dejando al descubierto. Pero aún así el Señor no me perdona bajo esto. Por eso David dice que confesó sus transgresiones delante del Señor. Tenemos que venir a ponerle al Señor nuestro pecado y decirle, contra ti he pecado. ¿Y qué hizo Dios con esta confesión? Y tú, dice David, perdonaste la maldad de mi corazón. Sabemos aquí el desenlace, ¿no? Pero la misma Escritura nos lleva a que después de la confesión viene algo más. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hacemos entonces? Debemos reconocer nuestro pecado, no estarlo justificando. Soy un pecador, estoy haciendo daño, debo confesarlo delante del Señor y apartarme de ese pecado. Es arrepentirme. Me tengo que arrepentir y darle otro giro. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y esto, después de que David reflexionó en sus transgresiones y el efecto que causó quedarse callado, voltea y dice: sé a dónde debo ir. Y hay un refugio seguro que produce felicidad. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Notemos que al principio David comenzó hablando en presente, ¿no? Por su felicidad actual. David continúa y analiza su pasado pecaminoso. Pero ahora lo que está haciendo David ya no está hablando de su propia experiencia a partir del verso 6, sino que David está animando a sus lectores a que oren al Señor y hagan lo mismo. Por esto orará a ti todo santo. Todo santo. Le está hablando a creyentes. Su audiencia original es un grupo de creyentes. Los que estamos aquí somos un grupo de creyentes. El texto es para nosotros y tiene aplicación para nosotros en la actualidad. Debemos de orar a Él. ¿Cuándo? Dice el texto: en el tiempo en que puedas ser hallado, en el tiempo en que Dios pueda ser hallado. ¿Cuándo es ese tiempo que Dios puede ser hallado? Mi hermano, si has recibido el privilegio de ser llamado hijo de Dios, si has sido justificado por tus transgresiones, este es el tiempo en el que Dios puede ser hallado. Ponte a cuentas el día de hoy con Él. ¿Por qué tenemos que esperar más? Dice: en el tiempo que pueda ser hallado, pero le está hablando a los santos. Por esto orará a ti todo santo. Hoy es el tiempo de ponerme a cuentas con el Señor. Padre, estoy pecando. Estoy pecando con mi hermano, estoy pecando con cualquier círculo familiar, etcétera, pero estoy pecando contra ti porque estoy quebrantando tu ley. Es un privilegio que tengamos toda su revelación por escrito. Tenemos todo. El canon ya se cerró. Todo lo que el Señor quiere que yo conozca de Él para vivir conforme a su voluntad lo tengo aquí. Entonces, primeramente estamos pecando contra Él y Él siempre está presto para escuchar a sus hijos. O sea, Él no se va a quedar, se habla y luego te atiendo. No, Él está ahí. El Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye. Clamamos nosotros los santos, que dice el texto, y Jehová oye. Y los librará de todas sus angustias. Es una promesa y se cumple. Si el Señor te ha declarado justo, Él te dará el perdón de tus pecados. Y David llama a todo creyente a orar en medio de estas aguas turbulentas. Prosigue en el verso 7 y él dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. David está descansando en que aquí es donde vamos a encontrar ese alivio. Realmente aquí es donde está el descanso. Muchas veces lo estamos buscando por otro lado, pero es parte del mismo pecado que queremos encontrar descanso por fuera. Aquí está nuestro refugio y David está diciendo: tú eres mi refugio y aparte que me guardarás. O sea, realmente Él nos está cubriendo en todo tiempo. Esta palabra de refugio en la misma escritura vemos con otros autores que la usan como morada o abrigo. Dios es mi morada segura, es mi lugar seguro. Es ese abrigo que me cubre. Y puedo descansar en que esa seguridad me está rodeando por completo. Por eso dice: con cánticos de liberación me rodearás. Nada de mi ser queda vulnerable, porque el Señor me está guardando en todo tiempo si yo vengo a descansar en Él. Si yo ando por otro lado, pero nada más cuando estoy en medio de aflicción volteo y: Padre, sácame de esto, no puedo más. Me saca de ahí, vuelvo a mi vida cotidiana y no me acuerdo del Señor. Me vuelve a pasar otra cosa y: Padre, líbrame de esto. O sea, es en todo tiempo. Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestro refugio seguro. Y aquí toma un giro el Salmo. No es propiamente lo que vemos
Por ejemplo, en el libro de Habacuc hay un diálogo entre Habacuc y Dios. Y literalmente es un diálogo. Habacuc habla y el Señor le contesta. Aquí no lo tenemos registrado así, pero a partir del verso 8, Dios habla. Lo que dice el texto, el verso 8, es el Señor hablando. Y el Señor le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta respuesta de Dios es para que todos vengamos a sus pies, porque Él nos llevará por esas sendas adecuadas y seguras. Proverbio 4:11 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. El Señor nos lleva de su diestra por un camino seguro, donde yo realmente no voy a tener ninguna complicación de la cual Él no me libre. Pablo le escribió a los filipenses: oh, cuánto he sufrido, pero de todo esto me libró el Señor. No quiere decir que venir a refugiarme en el Señor no va a haber aflicción. Claro que va a haber aflicción, pero el Señor nos librará de esa aflicción. Seré afligido, mas no exterminado. ¿Por qué? Porque Dios, a quien ama, corrige, disciplina, y dice al final que lo azota, o sea, por amor. Y no concebimos a veces: Señor, ¿por qué me permites estar viviendo esto? ¿Por qué me permites pasar esto? Por amor. Sin embargo, no te estoy exterminando, ¿no? Te estoy puliendo tu carácter. Entonces, este camino seguro por el cual nos lleva el Señor, vayamos en paz. Vayamos en paz en nuestro día a día, con esa aflicción que traemos. Repito, como Pablo dijo: pero de todo esto me libró el Señor. Entonces debemos de confiar en esto. Y el Señor, es algo muy maravilloso cómo concluye el verso 8, dice: sobre ti fijaré mis ojos. Esta expresión nos lleva a analizar otros pasajes interesantes, porque Dios promete tenernos siempre en la mira. Él va a estar cuidando de nosotros. O sea, sus ojos están sobre mí. Él me está cuidando. Primera de Pedro 5:7. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo confío en que Dios tiene cuidado de mí. Sí, que estoy batallando, claro. Que estoy en medio de una aflicción, claro, pero Dios tiene cuidado de mí. Esta expresión, que sus ojos están sobre mí, David expresó en el Salmo 51 que algún tiempo los ojos de Dios no estaban sobre él. Dice el Salmo 51:4: he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y qué pasa con los que hacen lo malo delante de sus ojos? El Salmo 5:5 dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Entonces, esta expresión de los ojos de Dios, David sabía perfectamente que al no hacer lo bueno delante de sus ojos, nunca estaría delante del Señor. Es su eternidad, es nuestra eternidad en juego. Pero si vengo y confieso mis pecados al Señor genuinamente, y no basta con la confesión, sino que me aparto y doy a otro rumbo, Él tiene cuidado de nosotros y dice: sobre ti fijaré mis ojos. Descanso, estoy seguro de mi salvación, descanso en mi salvación. Y estoy seguro que los ojos del Señor están sobre mí. Y me están cuidando. Y me está llevando por el camino que debo de andar. Y que en medio de cualquier aflicción, Él me va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque estoy viviendo conforme lo que Él dicta. Entonces, el Salmo nos está invitando a venir delante de Él en todo tiempo. Y entramos a nuestro punto número 4. La rectitud. Vivir en rectitud produce felicidad. Esa es nuestra cuarta R, para ser feliz. Pero ¿qué pasa con esta rectitud? Si Dios me considera recto, debo de vivir como un recto. Mi hermano, si el Señor habla de tu rectitud, vive con esa rectitud. Si tú dices que eres creyente, vive como un creyente. Los cristianos debemos de vivir como cristianos. No nada más el domingo, no nada más en la iglesia. Nuestra vida debe de ser así, vive con rectitud.
No seamos necios. Y viene aquí la base bíblica para cuando regañamos a nuestros hijos que no sean mulos. No seáis como el caballo o como el mulo. O sea, a veces les decimos así, ay, ¿cómo le dices? Es bíblico. No sean mulos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué hace un caballo? Un caballo no le puedes decir, ve hacia allá, llegas a ese lugar, o sea, y te vas derecho. No, tiene que usar un cabestro. Todas esas sogas en su cabeza que traen la rienda para moverlo y dirigirlo a donde, y alguien lo tiene que llevar. Y no le puedes decir, y llegas allá y te paras. No, le tienen que poner un freno en la boca para todavía con eso jalarle y se pare. Son unos necios. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que nos pongan. No, no seamos necios. No permitamos que la maldad cause necedad en nuestro corazón. Vamos almacenando transgresión tras transgresión. Y nos hace unos necios y va creciendo nuestro pecado. Empezamos a darle menos valor al grado de decirle pecadillo. Ah, es un pecadillo. O sea, ya no es un pecado. Y al siguiente, ay, hice tal cosa. Pasan 2 meses y ya entra en la categoría de pecadillo. Y así vamos. Entonces, no seamos necios. Vengamos al Señor. Confesemos nuestras transgresiones. ¿Por qué? Dice el verso 10, porque muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué contraste aquí, ¿no? Para el impío, muchos dolores habrá. Si persistimos en nuestro pecado, el sufrimiento no será nada más aquí. Será por toda la eternidad. Muchos dolores habrá. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. La misericordia de Dios, ¿qué nos da la misericordia de Dios? Nos da vida eterna. No lo merecemos, pero Él por su misericordia nos da esa vida eterna en Él, siempre y cuando vengamos a descansar en el Señor, nos pongamos a cuentas con Él. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, qué maravilloso, juntamente con Cristo, seremos coherederos con Cristo. Estaremos en gloria con Él por toda una eternidad. Tenemos aquí dos escenarios. O muchos dolores habrá por toda una eternidad, o tendremos una vida eterna con Cristo por toda una eternidad. ¿Qué queremos? Yo creo que todos sabemos qué es lo que queremos. Pero ahí tenemos que hacer algo. No seamos necios, no seamos mulos. Y no queremos, decimos es un pecadillo, no pasa nada. Y qué maravilloso es leer el verso 11, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Dónde está la alegría entonces? ¿Dónde está el gozo? En Jehová, dice el texto. ¿Dónde está la felicidad? En Jehová. Esta es la verdadera felicidad. Nada de lo que ofrece el mundo me va a dar felicidad. Puedo sentir un alivio momentáneo con alguna de las cualquiera acciones que yo pueda hacer allá afuera. Incluso no malas. Pero me va a dar un momento de tranquilidad, un día de tranquilidad, una semana de tranquilidad. Pero felicidad no me va a dar. Una felicidad como la que David expresa, bienaventurado, oh cuán feliz soy. No está en ningún otro lugar más que en Jehová. Alegraos en Jehová y gozaos. Pero vean qué calificativos nos pone aquí. Y cantad con júbilo todos los rectos. Gozaos los justos. ¿Qué no la Escritura enseña? Que no hay justo ni aun uno. ¿Por qué me está llamando justo? ¿Por qué me está llamando recto? Mi naturaleza pecaminosa alude a que no hay justo ni aun uno. No hice nada, yo no hice nada para que el Señor me declare justo.
La transgresión ya la hice, sigo siendo alguien que cometió ese delito. Pero ahora el Señor me ve justo. Yo no soy justo por mí. En mi naturaleza hay pecado y soy un transgresor de la ley. Pero el Señor me declara justo. Es la doctrina de la justificación. He sido justificado, ¿por qué? Porque alguien ya pagó por mí. Yo no tengo con qué. Mi sangre manchada no alcanza a pagar esa fianza que debo de pagar. Tuvo que humanarse Cristo, porque se necesitaba una sangre pura y sin mancha para cubrir mis transgresiones. Y eso hace que ahora Dios me vea justo. Que Él me diga aquí que soy justo, que me diga que soy recto, que el Salmo dice, orarán todos los santos, y yo esté en ese kit, santo, justo, recto. Es Cristo tomando el sentido. No es el Evangelio, quizá aquí, como otros textos de la Escritura nos lo dejan más explícito, pero me lleva al Evangelio. El Salmo 32 me lleva al Evangelio, y que a mí aquí se me declare justo es porque la sangre de Cristo está cubriendo mis pecados. No soy ese transgresor ya delante de Dios. No voy a voltear a gozarme, voy a voltear a reflexionar y decir, ¿realmente de dónde me sacó el Señor? Tito 3:3 nos deja claramente de dónde nos sacó el Señor. Entramos al versículo 4 en Tito y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. Es maravilloso leer que yo soy ese justo aquí. El Señor me ve justo. Gracias al Señor. Y podemos concluir y aterrizar este salmo analizando este progreso de David, que nos invita a imitarlo. David confesó su pecado. ¿Y eso qué dio como resultado? Una felicidad maravillosa, que no está en ningún otro lado. Y esto me anima a no encubrir mi maldad. Realmente exponerla primeramente delante del Señor, venir delante del Señor y decir, Padre, contra ti he pecado. Pero qué bonito sería yo ir con mi hermano también. Mi hermano, pequé contra ti. Eso testifica que estoy imitando el carácter de Cristo. Esto lo anima a hacer lo mismo. Nadie de aquí de nosotros está exento de pecado. Todos hemos transgredido la ley del Señor con uno de nuestros hermanos. Vayamos con Él. Esto da gloria a Dios, exalta el nombre de Dios. Todo el Salmo nos llama a que vengamos a los pies de Cristo. Claro que sí, tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque es su ley la que estamos transgrediendo. Pero el Señor nos dejó en comunidad. Ahorita decía el pastor, ¿no? O sea, se me hace que no todos estamos en comunidad, no, a nadie le habló por sus hermanos, entonces estamos en comunidad. Tenemos que ponernos a cuentas también con nuestro hermano, porque esto glorifica y exalta al Señor. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el texto que nos has dejado enfrente de nosotros, que nos anima a rendirnos a tus pies, Padre. Sabemos que tú nos guardas en todo tiempo, y estar rendidos a ti nos da seguridad, Padre. Tú nos llevas por ese camino recto, por ese camino seguro, y agradecemos porque gracias a tu Hijo y gracias a su sufrimiento en la cruz, ahora tú me declaras justo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.